está junto a nosotros María Fernanda Novoa. Ella es investigadora y experta en temas de seguridad. Doctora Novoa, ¿cómo está? Buen día. Muchas gracias por aceptar la invitación en este espacio. Hola, doctora Novoa, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Muy buenos días a todos y gracias por la invitación, Eli. Gracias a usted por su tiempo. Doctora Novoa, en el país se culminó el estado de excepción, pero el gobierno nacional se ratificó en la existencia de conflicto armado interno, lo que significa que seguirán las Fuerzas Armadas realizando patrullajes con la Policía Nacional en las calles. Durante este estado de excepción se habló de la reducción de muertes violentas desde el gobierno nacional. También desde el gobierno se actualizaban cifras que daban cuenta de operativos a escala nacional, de detenidos, de también sustancias sujetas a fiscalización y armas incautadas. ¿Cuál es su balance que hace de este estado de excepción? Bueno, yo diría que como casi todos los estados de excepción que hemos tenido en el gobierno anterior, básicamente 3 estados de excepción y este es el primero del señor. Doctora Novoa, se le muteó el micrófono, por favor, si nos ayuda Ahí, activando. ahí está bien. Ahí sí me escuchas. Sí, ahí sí le escucho, Ya, le escuchamos. perdón. Lo que decía yo es que el estado de excepción actual, si bien es cierto, ha dado resultados en el sentido de que se pudo controlar sobre todo la movilidad de los ciudadanos en los exteriores, específicamente la penitenciaría y esas acciones criminales en los exteriores, porque se puede tener control de la movilidad, control de qué momento a qué momento la ciudadanía puede moverse, etcétera. Me parece a mí que es un elemento clave en el hecho de que si se trabaja esto conjuntamente con con los principios del decreto 111, esto ha dado resultado en algunas cifras, pero no en todas. Es decir, a mí me parece que todas las expectativas que se había hecho el señor presidente, si bien es cierto, se han cumplido en una parte, no se han cumplido en totalidad. De hecho, ya con el decreto 218 se quiere, sin estado de excepción, seguir manteniendo la mirada del conflicto armado interno, que es obvio, pues un conflicto armado interno no va a durar 30 días ni 60 días lo que dure en el estado de excepción, porque los conflictos armados internos, en este caso, conflictos o guerras de baja intensidad, guerras asimétricas, etcétera, en toda la región no han durado 3 meses, han durado 30 años. En el caso de las FARC, que es guerra de baja intensidad, 50 años. Tenemos permanente conflicto en el Brasil, tenemos conflictos permanentes en otras latitudes de la región. Entonces, si bien es cierto, esto es una medida paliativa de manera coyuntural, no es una medida que nos va a garantizar para el largo plazo tener la posibilidad de, como dice el decreto 218, erradicar y neutralizar. A mí me parece que estos son como declaraciones políticas muy ambiciosas, toda vez que la criminalidad organizada que ha penetrado varias de las niveles de conducción del Estado en sus niveles, en sus instituciones, no se pueden controlar de un día para otro. Se necesita además de voluntad política, cooperación internacional, que ya la tenemos de Estados Unidos, pero no de todos los países que el presidente había anunciado, y esto va a ayudar de alguna manera a neutralizar de manera coyuntural, digo, porque no creo en mi criterio que se está pensando en el largo plazo. Esto porque, si bien es cierto, las Fuerzas Armadas denominaron como blancos militares a los 22 bandas que estuvieron de terroristas, ¿no? En ese mismo decreto se hablaba de criminalidad organizada y se hablaba de actores no beligerantes, es decir, se unían 3 actores de diferente nivel dentro de una misma decreto. Esto dificulta, en mi criterio, la posibilidad de un accionar homogéneo y de un accionar realmente efectivo para el largo plazo. Yo creo que como golpe mediático y como la baja, esta sensación de la percepción de la ciudadanía que se ha sentido más protegida y menos insegura, pero también tenemos lecturas durante el último feriado que hubo un recrudecimiento de la violencia, recrudecimiento, aun cuando las Fuerzas Armadas
están controlando las cárceles. Este control, si bien es cierto, con la consulta popular se intenta de que sea de manera permanente y sin estado de excepción, no va a tener la misma efectividad, porque con el estado de excepción es un apoyo para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir, puedan hacer allanamientos que ahora con el 218 ya, a menos que haya una orden expresa o una autorización expresa de Midena o del mismo presidente de la República, lo pueden hacer. Así que aquí ya vemos que hay una limitación en la posibilidad del uso de la fuerza esta, y nuevamente, aun cuando haya declaración de conflicto armado interno, luego de la consulta, si gana el sí, estaremos prácticamente legitimando la militarización de la seguridad ciudadana, lo que implica que los militares habrán variado o habrán aumentado a su lógica misional establecida constitucionalmente otra tarea, que es hacerse cargo de la seguridad ciudadana, en este caso de la criminalidad organizada, toda vez que esta la rebasó a las capacidades y al uso de la fuerza de la Policía Nacional. Doctora Novoa, y también yo le quería consultar algo. ¿Cuáles usted consideran fueron esos puntos que se quedaron debiendo durante este estado de excepción? Yo creo que el primer punto es tener un balance estratégico claro, aun cuando la señora ministra Palencia dice que esto ha sido solo una guerra de percepciones y que prácticamente ya tenemos un país pacificado. O sea, yo realmente saludo esa sensación de que ya las cosas están controladas, pero realmente si vemos una cosa son las cifras y otra cosa es lo que sigue pasando en la realidad. Es decir, al parecer hay como una no coherencia entre lo que pasa en la realidad empírica y lo que tenemos en cifras. Es decir, el movimiento de los grupos criminales, a pesar de que no están las cabecillas en el país, como es Fito, de un lado, signatario del cartel de Sinaloa, y Pico, que es signatario de los Lobos. Sin embargo, ambos grupos siguen operando, y lo que es más grave, han ido cambiando el radio de actuación y han ido cambiando las tácticas, con militares o sin militares adentro. Es decir, tenemos ahí el tema de que ha habido un repunte de los extorsiones, repunte de los secuestros, repunte de sicariatos masivos, ya no son sicariatos con blancos específicos, sino masivos, lo que nos haría prever de que estas acciones van a continuar, y no es que se ha logrado controlar totalmente a los grupos criminales. Recordémonos que tenemos grupos mafiosos, grupos que dan servicio a esos grupos mafiosos, que son los que podríamos decir de segundo nivel, y tenemos también a grupos que están penetrados en el Estado, que son los que ya están ahorita siendo desmantelados o develados con estos casos de metástasis y todos los casos que se están estudiando en fiscalía. Pero también tenemos las mafias y tenemos también las pandillas. Es decir, no solamente es narcotráfico, tenemos 10 mercados criminales, y en esos mercados criminales están incidiendo todas las bandas. Es decir, estas 22 bandas que solamente han sido denominadas como terroristas, no solamente se dedican a acciones terroristas, sino también mantienen a otros mercados criminales de manera nodal, es decir, como sistemas de relacionamiento entre unos y otros, lo cual nos hace prever que potencialmente con la aprobación de la consulta también tendremos este problema de seguridad para largo. Es decir, esta crisis de inseguridad la tendremos para largo, y quizás con otro tipo de acciones más violentas. Doctora Novoa, y usted ha hecho referencia a dos temas. Es en este caso el tema de la guerra de las percepciones y también a la consulta popular. Le consulto, este tema de que se maneja las percepciones, de que desde el gobierno nacional vemos un discurso marcado por el tema de seguridad, inclusive la consulta popular se argumenta en el tema de la seguridad. ¿Cómo los ve usted también? A ver, yo diría que siempre va a haber en una sociedad guerra de percepciones desde el discurso oficial, lo que el discurso oficial quiere
a posicionar en la ciudadanía y lo que la ciudadanía verdaderamente está sintiendo, y además los mediadores, en este caso son los comunicadores que median entre lo que dice el discurso oficial y lo que se construye como práctica discursiva propia de la ciudadanía, que es la que está viviendo estos problemas. Entonces yo diría que siempre va a haber esto, y detrás de los discursos siempre va a haber una intención. Obviamente como gobierno nunca voy a quedar mal, la ciudadanía tiene un sentir y los comunicadores van a hacer la interpretación de ese sentir de la ciudadanía frente a lo que dice el discurso oficial. Entonces yo diría que aquí hay que tomar con mucha cautela, con mucha, como diría yo, con mucha serenidad, e ir siguiendo los acontecimientos. Me ha alegrado de ver en una de las declaraciones ¿cómo se llama?, del decreto 2018, que inteligencia ya le está alentando al presidente. Esa para mí ha sido la mejor noticia que he podido tener, porque la inteligencia de este país, por lo menos la inteligencia de Estado, no ha funcionado sino hasta el día de ahora, que por lo menos este decreto 2018 dice. Y esto sería loable, toda vez que sin inteligencia, sin anticipación estratégica, sin alertas tempranas, sin modelos de respuesta inmediatos, obviamente las tareas de control de la seguridad, digamos, de manera coyuntural, lo que repito, serían imposibles. ¿Por qué me refiero a lo coyuntural? Porque lo que hay que trabajar es en la base, en esas estructuras que son las que permiten que la criminalidad organizada genere parte de soberanía criminal y parte de gobernanza criminal, es decir, condiciones de pobreza, las condiciones de bajos niveles de vida, de seguridad, etcétera, que muchas de las poblaciones las están sintiendo, y por tanto, estos grupos, como por ejemplo los lobos, conozco por una investigación hecha no aquí en el país, sino fuera del país, de que hay una penetración en 30 GATS en el país de las acciones de los lobos, que dan protección, que dan educación, que ayudan a las madres de familia, etcétera, etcétera. Esto a mí me parece que es también el Estado tiene que tomar en cuenta, porque no solamente es la recuperación del territorio y de la soberanía, como dice el decreto 111, sino también es la construcción de unas medidas de paz, una construcción de capacidades, no solamente de violencia con violencia, sino de una manera integral, ver cómo la sociedad va aunándose a esta lucha, porque esta lucha no solamente, ojo, es del Estado, es de actores que conforman el Estado y que deberían estar inmersos de manera interagencial para que sea una forma de, digamos, de que todos nos pongamos la camiseta hacia este problema de la inseguridad que nos afecta a todos. Lamentablemente, y digo lamentablemente, hay muchas personas y muchos actores que todavía se guardan para sí agendas, ¿no es cierto?, como una suerte de no me importa lo que pase ya con tal de que a mí no me pase nada. Es decir, yo creo que una de las tareas clave de este gobierno, que no la ha mencionado, es recuperar, a pesar de que al presidente le he escuchado esta mañana, al señor presidente Noboa, decir que la corrupción, que no se puede luchar contra, que no se puede permitir la corrupción cero, etcétera, etcétera. Pero yo debería decir que se deberían hacer acciones. Derechos humanos, todavía no escucho qué dicen sobre este tema. Deberían trabajarse en formas de sensibilización y de recuperación del sedimento moral del Ecuador. Hemos perdido el sedimento moral, el compromiso ético y la responsabilidad social, porque la corrupción se ha venido y hemos visto en los últimos casos, ha venido a naturalizarse. O sea, el que no es corrupto es el raro. Ahora el que es corrupto es más o menos como digo yo, es el deporte nacional de tapados los unos a los otros, no de amados los unos a los otros, sino tapados los unos a los otros como discurso, y no hay esta recuperación del sedimento moral, de la responsabilidad social, del compromiso ético con el país. Lamentablemente, muchos actores trabajan por sus propias agendas, ¿no es cierto?, y al que no es corrupto es visto medio raro, marginalizado, etcétera, etcétera. Entonces estamos viviendo un poco el país del al revés.
lo que debería es recuperarse esta base para que los pobladores se sientan identificados con sus territorios. ¿Por qué captan la criminalidad a territorios como la zona de Esmeraldas o como la zona 8 en zonas específicas, pero también captan en la isla Mocoli, no, ojo, son otro tipo de captaciones, porque hay las condiciones para que eso se produzca, es decir, un desarraigo de las personas con su territorio. Yo en algún momento, a manera hasta de broma, decía que ahora los chicos, los millennials de Esmeraldas, ya no les importa mucho hablar de la melcocha, del baile, de los bailes de papá roncón, sino que están más preocupados de a ver si me dan cupo para entrar a una de las escuelas de sicarios para para aprender a ser sicario, aunque sea de bajo nivel, porque eso me va a dar más plata rápida, me va a dar mayor posibilidad de salir de situaciones, inclusive donde están involucradas familias completas, ¿no? Do- Doctora Novoa, le agradecemos mucho por su análisis sobre la situación una vez de que ya ha concluido el estado de excepción en nuestro país, esa lectura acerca de estos días en donde Ecuador vivió este estado de excepción. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista y que tenga un excelente día. Muchas gracias, Elvia. Hasta luego. Amigos y amigas, y con esta entrevista nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de los medios comunitarios de Corape, que ya volvemos con ustedes.